Sí, podemos poner la presentación. Muchas gracias. Bien. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de nuestro director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, el doctor Manuel Augusto Pando Sánchez, y del equipo de la Escuela Nacional de Conciliación. Quien les habla es Miguel Rojas Medina y estaré acompañándolos como moderador en el transcurso de esta conferencia. Hacemos recordar que la asistencia es automática, no necesitan registrarse en ningún lugar. Así también tomen en cuenta que para poder ser certificados deben de permanecer el 90% del tiempo que dure esa conferencia. A los que cumplan esta condición se les va a enviar su certificado por el correo que ustedes hayan registrado. Entonces vamos a dar inicio a esta conferencia virtual internacional, coincidir en una cultura de paz, el camino del encuentro y el diálogo. El día de hoy nos acompaña como panelista la doctora Alexandra Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación. Y nos honra como panelista la doctora Ana Baradís Santiago Jiménez, del hermano país de México. Ella es licenciada en Derecho y en Filosofía, maestra en Mediación y Conciliación, catedrática universitaria, coordinadora de la Maestría Construcción de Paz en el Instituto de Estudios Superiores para la Paz y el Desarrollo, ponente a nivel nacional e internacional. Eh, mm, Vamos a tener la ponencia de la doctora por aproximadamente 80 minutos y los minutos finales va a respondernos algunas consultas de nuestros participantes, los mismos que nos pueden hacer llegar sus consultas vía chat del Zoom o el sistema de preguntas y respuestas de esta misma plataforma. Ah, ¿Qué pasó, doctora? dice que que salió, pues nos sacó, dice. Bueno, hoy nuevamente nos reencontramos y para este ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de fortalecer la calidad del servicio conciliatorio, mejorar la conducción de audiencias virtuales y contribuir al logro de acuerdos sostenibles, alineándose con los estándares de desempeño del conciliador y con las políticas de mejora continua y modernización del sistema de conciliación. Con este fin vamos a presentar esta conferencia virtual internacional Coincidir en la cultura de paz, el camino del encuentro y el diálogo. Vamos a pedir brevemente, por favor, a las doctoras que nos puedan sonreír para esta foto protocolar. Ok, listo, gracias. Muchísimas gracias. Damos entonces la bienvenida a la doctora Alexandra Fayad para que pueda darnos las palabras de bienvenida e inauguración. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. A ver, ahora sí, creo que sí. Habla, habla. Ahora sí, ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Bienvenida, doctora Ana Santiago Jiménez. Y bienvenida acá al Centro de Estudios, a esta actividad que nosotros hemos programado con mucho cariño, que, bueno, tiene como título Coincidir en una cultura de paz, el camino del encuentro y el diálogo. Bueno, esa actividad se realiza en el marco de las actividades que nosotros realizamos los días jueves, ¿no? Con el propósito de fortalecer el desempeño de los conciliadores, gestores de conflictos y además también con el ánimo de que nosotros vayamos actualizándonos en temas que en realidad son de relevancia. En función de ello, nosotros, bueno, definitivamente queremos agradecer de manera muy especial a la doctora Ana Santiago Jiménez, del hermano país de México. Ella ha tenido a bien tan generosamente de compartir con nosotros sus conocimientos en esta oportunidad. En realidad, coincidir en una cultura de paz no significa pensar en uniformidad, sino en la capacidad que nosotros tenemos para poder encontrarnos en la diferencia. Y la verdad que nosotros estamos entendiendo de que necesitamos trabajar los temas de cultura de paz, necesitamos fortalecer esos conocimientos porque nos encontramos en un mundo que está marcado por la polarización, un mundo que está marcado por la desinformación y además lamentablemente por el debilitamiento del diálogo. Y entendemos más bien que el diálogo es una herramienta de entendimiento, es una herramienta donde necesitamos que las personas entiendan que es básico para poder relacionarse y tener una convivencia mm, positiva, adecuada. Y en realidad el diálogo
es una decisión consciente de todos los seres humanos para entender que la paz es una competencia de carácter ciudadano. En ese sentido, agradecemos la participación de todos ustedes. Aspiramos y de hecho estamos seguros que va a ser un encuentro transformador, un encuentro donde vamos a valorizar el diálogo como una herramienta auténtica que humaniza, y que además tenemos las herramientas adecuadas para resolver los conflictos que nos van a ayudar a fortalecer esa forma de cómo debemos nosotros de relacionarnos, y eso es fundamental. Desde el Perú, Dani, nuestro agradecimiento por compartir tus conocimientos, tu experiencia, esa convicción profunda que tienes de que el camino único para el encuentro es el uso del diálogo, la búsqueda de la paz, y eso nos garantiza pues tener un destino común que nos haga cada día más humanos. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, doctora Alexandra. Seguidamente vamos a brevemente hacer la presentación de la doctora Ana Vanadís Santiago Jiménez. Ella es maestra en mediación y conciliación, especialista en derechos humanos, licenciada en Derecho y en Filosofía, diplomada en Derechos Humanos, Democracia, Amparo, Seguridad, Justicia Restaurativa, Juventudes y Paz, primeros auxilios psicológicos, derecho a las nuevas tecnologías, liderazgo transformacional. Se encuentra en la coordinación de grupos de trabajo para la conciliación internacional, coordinación de un centro de construcción de paz a nivel universitario, líder de la campaña Construyendo una cultura de paz para redes sociales y también en radios de radio. Integrante del comité revisor de una norma internacional, diseño, estrategias para ambientes de sana convivencia hacia la construcción de paz. Participa en el diseño e implemento de talleres para la gestión de conflictos de derechos humanos, filosofía jurídica y no violencia. Se encuentra en la organización de eventos internacionales. Cuenta con publicación de contenido en diversos idiomas, en inglés, en francés, en portugués. Ella es docente de nivel superior y posgrado. Es agente capacitadora externa de las STPS y ponente tallerista en Casa de Cultura Jurídica y Museo Memoria y Tolerancia. Ponente a nivel nacional e internacional. Ella es integrante de la Red Nacional de Paz. Sí, está tratando de conectarse. José, ¿podrías poner ahí está, poner el PPT? Tampoco le conecta, dice. Es un problema me dice conectando. De ahí no pasa, dice. ¿A qué? Tiene que apagar su cámara, dile que lo apague su cámara. Su cámara le está quitando todo. No, es que no entra. Le dice código incorrecto. Estamos presentando lamentablemente deficiencias con el internet, parece desde lejos. Pero bueno, vamos avanzando, mil disculpas, pero vamos avanzando nosotros mientras que la doctora se va conectando. A ver, ¿sobre qué el planteamiento sobre el cual nosotros deberíamos de empezar a trabajar este tema? Es que debemos de considerar que nosotros nos encontramos en sociedades que muchas veces están marcadas por la polarización.
están marcadas por la intolerancia, están marcadas porque consideran que judicializar los problemas es la forma de cómo resolver los conflictos. Y en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar en cultura de paz, eso no significa que nosotros necesariamente tendríamos que estar pensando de manera igual, digamos, ¿no? No necesariamente porque nosotros tenemos procesos mentales diferentes, como nosotros sabemos, sino lo que nosotros tenemos que comprender de alguna manera es entender que nosotros debemos de aprender a convivir. Y para poder convivir, nosotros tenemos que tener siempre la premisa de que tiene que eh, prevalecer determinados valores, pero fundamentalmente uno de ellos es el del respeto. Y además, esto implica también el reconocimiento del otro. Por lo tanto, si nosotros vamos a hablar sobre cultura de paz, debemos de considerar que la paz implica comprender que hay que sustituir el enfrentamiento, la confrontación por el diálogo. Hay que transformar al conflicto en oportunidad, o sea, no ver al conflicto como algo negativo, sino verlo como una oportunidad para poder avanzar. ¿Ya está ingresando? Para poder avanzar. Entonces, digamos que esta es la premisa sobre la cual nosotros debemos de empezar a trabajar. Y además, promover soluciones consensuadas que implica pues un trabajo colaborativo, producto de la facilitación del tercero, que sería quien está asistiendo a las partes a la búsqueda de las soluciones y diferencias. Y esto nos ayuda a poder fortalecer la convivencia y esta una convivencia que debiera de ser democrática, transformativa, que es a lo que nosotros apuntamos. Ahora sí, con esta introducción, ahora sí tenemos a nuestra doctora ya que nos está acompañando en esta oportunidad, la doctora Ani. Bienvenida, Ani, una vez más. Ojalá que ahora sí la Gracias. tecnología no nos juegue mal. No, Gracias, qué Ani. tema con Muchas la gracias. tecnología, pero muchas gracias, ya por fin creo que se estabilizó esta parte. Ajá. Pues muchas gracias por la introducción, doctora Alexandra. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando y justamente pues el tema que traigo hoy para compartir es esta parte de coincidir en una cultura de paz, el camino del encuentro y del diálogo. Y si le podemos pasar a la siguiente, de favor, se los agradezco. Muchas gracias. Pues primero quiero compartirles esta frase que nos dice que no basta con hablar de paz, ¿no? Hay que creer en ella, ¿no? Hay que convencernos. No basta con creer tampoco, hay que trabajar para conseguirla, ¿no? Entonces, justo quiero comenzar con esta frase porque esta frase nos invita, ¿no? A que tenemos que partir de un convencimiento, pero más allá de eso tenemos que trabajar por ella, ¿no? Entonces, va muy de la mano con la cultura porque la cultura de la paz se construye, ¿no? Entonces, por eso invito a pues esta reflexión, ¿no? Que nos invita al trabajo, ¿no? De la paz se construye, se trabaja. Y pues esta frase es de Eleanor Roosevelt. Gracias, doctora. Pasamos a la siguiente. Bueno, en esta oportunidad quiero que más allá de la teoría, la invitación para nuestro encuentro de hoy sea pues el redescubrirnos, ¿no? El redescubrimiento de cómo la paz comienza con el reconocimiento, ¿no? Entonces es una oportunidad de reencontrarnos, de redescubrirnos como personas y de reconocernos, ¿no? Nos conocemos a través del encuentro con la otra persona, pero también hay una evolución que no es la otredad como alguien ajeno o ajena, sino es este reconocimiento como personas de una humanidad compartida, ¿no? Desde ahí, justamente desde este reconocimiento que compartimos esta humanidad, que tenemos el mismo valor ontológico, pues desde ahí podemos empezar a construir, ¿no? Y por eso traigo esta frase, esta invitación para compartir el día de hoy. Gracias, doctora. Y bueno, empezamos por el tema, ¿no? Por el título, que en la primera parte les pongo coincidir. Y aquí hago también cita de una canción
que la interpreta Guadalupe Pineda, una cantante mexicana muy talentosa, y que el compositor pues es Alberto Escobar. Y nos dice, soy vecina de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Entonces, también quiero traer esta parte porque pues ahora sí que de todo el mundo estamos coincidiendo. Por ejemplo, hoy estamos coincidiendo aquí en este espacio de conversación sobre este tema que nos importa y donde seguramente compartimos mucho trabajo sobre él. Entonces, pues están estas coincidencias, ¿no? Tenemos estas oportunidades, con lo que les he dicho, de reencontrarnos, de reconocernos, ¿no? Y qué coincidencias, ¿no? Así que pues de tanto estamos en esta oportunidad de construir en conjunto, vuelvo, ¿no? Desde la humanidad compartida. Por eso quise empezar por acá. Gracias, maestra. Y bueno, ¿qué nos dice esta palabra de coincidir? Pues significa que sucedemos al mismo tiempo, ¿no? Viene del latín coincidere y pues significa que estamos compartiendo un acontecimiento, que estamos sucediendo al mismo tiempo, ¿no? No nada más un espacio físico, sino una cuestión de actitud también. Entonces, compartimos un presente, que estamos compartiendo este presente que nos invita justamente a que sea una oportunidad para educar en y para la convivencia, ¿no? Todo eso en conjunto. Si nos damos cuenta con estas palabras que les he traído hasta acá, todo es en conjunto, todo partimos de que pues no estamos en solitario, ¿no? Sino que estamos compartiendo y tenemos que aprender a la convivencia, ¿no? Si bien, bueno, puede ser desde varios aspectos, creo que podemos justamente encontrar estas coincidencias, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que tenemos que aprender a vivir en comunidad, aprender a vivir las unas con las otras, ¿no? Y que tenemos que hacer un mundo donde quepan varios mundos, ¿no? Donde quepa el mundo de todas las personas, ¿no? Entonces, pues es una gran tarea, ¿no? Suena a veces a lo mejor muy abstracto, pero pues en realidad estamos aquí para eso, ¿no? Creo que coincidimos, justamente creo que compartimos esta tarea, este convencimiento de que tenemos mucho que hacer, ¿no? En esta cultura de paz. Y pues también en la importancia de tejer en colectivo, ¿no? Tenemos que tejer y tejer es justamente unir esfuerzos, ver dónde podemos estar creando redes, porque al final de cuentas el trabajo por la paz, pues no puede más que sostenerse en una red, ¿no? En pilares, en algo sólido, sino pues estamos teniendo como deficiencias en ese sentido. Y también, pues, este tema de la coincidencia nos invita a valorar la diversidad. ¿M? Justamente vivimos en un entorno donde no podemos ser, pues, elementos iguales, porque si fuéramos elementos iguales, pues, formaríamos una gran masa y nos perdemos, ¿no? Como la plastilina, ¿no? No sé si para sus países también se dice plastilina, ¿no? Donde unes varios colores y, pues, si se pegan, ¿no? Si no conservan su particularidad, pues es una gran masa café o gris, ¿no? Entonces nos perdemos. Entonces justamente de ahí viene esta analogía para entender que la diversidad es importante y que no nos podemos quedar solamente con que pues todo el mundo tiene que ser igual y la persona que no piensa en mí o como yo no coincidimos y entonces la hago a un lado, ¿no? Porque pues así no se construye desde este revalorar, ¿no? La diversidad. Y también esto nos invita al cuidado. ¿M? Creo que en materia de derechos humanos hemos podido ver que hay un apartado especial para el cuidado, ¿no? ¿Por qué hablamos en materia de derechos humanos sobre el cuidado a las infancias? Porque tenemos un compromiso, ¿no? Justamente de valorar la diversidad, de valorar que están en un momento distinto del desarrollo de su persona y tenemos que cuidarlo porque después va a tener consecuencias, ¿no? Y eso pues lo vemos en todo, ¿no? Este es un ejemplo sobre las infancias, pero lo vemos en todo. Tenemos que tener un cuidado, ya hasta tenemos una nueva visión del cuidado como un derecho humano, ¿no? En sus tres dimensiones, el autocuidado, el derecho a recibir cuidado y el derecho a que también se valore esas labores de cuidado que hacemos, ¿no? Entonces,
Todo esto viene del coincidir, ¿no? Y también pues nos invita a la reconciliación y la reparación como prácticas cotidianas. O sea, es decir, nos hemos dado cuenta seguramente desde los campos en los que trabajamos la importancia de reconciliarnos, pero para reconciliarnos también implica un trabajo, ¿no? El perdón es de una persona, pero la reconciliación implica el trabajo mutuo, el trabajo compartido. Y la reparación pues también implica un compromiso, ¿no? Un compromiso de cuál es mi grado de responsabilidad para reparar esta parte. Y entonces eso es una invitación a que se convierta en una práctica cotidiana, que nuestra práctica cotidiana sea el cuidado, la reconciliación y la reparación. Y pues, por supuesto, la participación y la responsabilidad compartida que nos lleva a una unión, y volvemos que esta unión no quiere decir que seamos elementos totalmente iguales, ¿no? Sino más bien una unión donde reconocemos la diversidad y con esa diversidad tenemos estas labores de cuidado también. Todo esto nada más de la palabra coincidir, ¿no? Que justamente la traigo o la estamos convocando, ¿no? A este encuentro que estamos compartiendo porque pues estamos coincidiendo, ¿no? Como dice la canción, de todo estamos coincidiendo en este trabajo por la cultura de paz. Gracias, maestra. Pasamos a la siguiente. Ay, doctora, ¿podemos pasar a la siguiente? Sí, José nos está ayudando. José, ¿estás por ahí? ¿Perdón? ¿No? José, ahí está. Gracias, gracias. Gracias. Y bueno, todo este preámbulo muchas gracias, para hablar de la cultura de paz. Esta parte de la cultura de paz y la necesidad de convivencia de paz, pues tenemos estos documentos que nos invitan, ¿no? Que nos los pone en la mente y como motivos para trabajar la Asamblea General de Naciones Unidas, y uno de ellos es este del 2017, donde nos habla de un Día Internacional de la Convivencia en Paz, como el 16 de mayo, que es el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Y bueno, ¿qué significa esto? ¿No? No es un día en el que nos vamos a dar flores, ¿no? O un día en el que nos vamos a lanzar burbujas. Eso no es la paz. Implica muchas cosas, ¿no? Y esto que traigo aquí es como lo mínimo, ¿no? O lo básico. Implica desde resolver problemas con el faro, que es el respeto, ¿no? A los derechos humanos, a las libertades fundamentales y sobre todo para todas las personas. Seguramente hemos escuchado que constantemente el argumento de Naciones Unidas es sin dejar a nadie atrás, ¿no? No podemos dejar a alguien atrás, entonces no estaríamos hablando de derechos humanos. ¿Qué más implica esta conmemoración de la convivencia en la paz? Bueno, implica un esfuerzo, una labor que se tiene que adoptar para escuchar, para reconocer, para respetar y apreciar a las demás personas. Todo eso para poder vivir en comunidad, para empezar por empezar por el reconocimiento de la humanidad compartida, como lo decía, y desde ahí podemos comenzar a vivir, ¿no? Juntos, a vivir juntas, a crear comunidad. Bueno, además, ¿no? Este día es para recordar y para emprender esfuerzos o para recalcular, ¿no? Para revisar qué tenemos que hacer para que esta sociedad eh, pues desde la parte civil y el mundo académico puedan crear capacidad de oportunidades y marcos de cooperación. Es decir, tenemos que hacer lo que les decía, tejer redes, porque no puede ser solamente de un aspecto de la población, tiene que ser desde distintos ángulos, ¿no? Y desde distintas participaciones activas. Entonces, esta es una invitación, ¿no? Desde la academia, y esa investigación y todo el campo de la academia tiene que volcarse en una realidad, ¿no? Entonces hay que escuchar también a la sociedad civil para escuchar qué necesidades están pues en la parte prioritaria que se deberían de estar atendiendo desde ya para justamente, ¿no? Estar creando esta cultura de paz desde el respeto a los derechos humanos. Y bueno, si empezamos por esos eslabones, tendemos, ¿no? Ese es el propósito, la meta, ¿no? La guía para ir hacia un empeño en preservar a las generaciones venideras en una cultura de paz y de no violencia.
¿no? O sea, todo este día nada más es como un motivo, les digo, ponernos como la base para empezar a preocuparnos y ocuparnos qué vamos a hacer ahorita, al día de hoy, para no comprometer a las generaciones venideras, pero además para proponerles y para que las generaciones venideras tengan estas prácticas cotidianas, ¿no? De las que hemos hablado. Prácticas cotidianas que sean propias de una cultura de paz y con un enfoque desde la no violencia, ¿no? Entonces, solo así podríamos ir a la reconciliación para hacer realidad la paz, ¿no? Entonces, volvemos a lo que les decía, no estarnos flores ni aventarnos burbujas. La paz es realmente hacer realidad y vívida el respeto a los derechos humanos, un enfoque de no violencia, un reconocimiento de la necesidad de vivir en conjunto. Entonces, implica muchas cosas, ¿no? Que todo eso se tiene que soportar en bases sólidas. Y ahorita vamos a seguir hablando un poquito más de ello. Gracias, doctora. Bueno, pues ¿sabían ustedes que el término de cultura de paz fue un concepto que surgió en 1989, ya hace casi 37 años, en la declaración de Yamoussoukro, en la parte de Costa de Marfil? Esto fue justamente gracias a un congreso llamado La Paz en la mente de los hombres, ¿no? Ahora podríamos decir la paz en la mente de la humanidad. Entonces, desde hace 37 años, tenemos este compromiso por la cultura de paz y pues tenemos mucho que hacer, ¿no? Porque de 37 años a la fecha ya no tendríamos que estar hablando de cultura de paz porque ya sería cotidiana, ¿no? Ya la daríamos por sentado y lamentablemente aún no. Todavía tenemos mucho que hacer en ese aspecto, en ese tema. Pasamos a la siguiente, doctora, gracias. Y bueno, la cultura de paz, ¿qué es? ¿No? Pues es todo esto. Es, o sea, empieza por acá, ¿no? Es un conjunto de valores, de actitudes que ponen como faro la dignidad, ¿no? Tenemos que ver estos comportamientos, que todo apunta hacia la prevención de violencias, que va de la mano, por supuesto, o más bien no va de la mano, lo necesita, como el respeto a los derechos humanos, es valores y actitudes y comportamientos que abran el diálogo, que reconozcan a la persona, que inviten a la cooperación, pero también a una justicia social, ¿no? A que no podemos dejar atrás a nadie, a que tenemos que reconocer justamente esta humanidad compartida, el mismo valor ontológico de la persona. Entonces, todo esto, ¿no? Es empezar a hablar de cultura de paz, pero más que hablar, ¿no? A trabajar por la cultura de paz, ¿no? Como decía en la primera frase que les compartía, ¿no? No basta con pensarla, o sea, aparte de convencernos, tenemos que trabajar por ella. Entonces, todo esto, cuando hablamos de cultura de paz, implica todo esto. Trabajar en los valores, ¿no? Que respeten derechos humanos, actitudes que también respeten dignidad, derechos humanos, que no dejen a nadie atrás, que prevengan violencias, que inviten a la cooperación, que abran el diálogo, pero un diálogo justamente en horizontalidad, ¿no? Que no tenga que verse afectado por pues relaciones de poder dispares, porque en ese tema de relaciones de poder dispares, pues no puede haber un diálogo, ¿no? Tenemos que partir de una horizontalidad. Todo esto es trabajar por la cultura de paz, para empezar. Pasamos a la siguiente, doctora. Muchas gracias. Y bueno, quiero retomar justamente la parte de justicia social porque, pues, parte de la igualdad de los derechos humanos, ¿no? De toda la humanidad y de que todas las personas tengan las oportunidades, ¿no? Sabemos muy bien que no partimos de un piso parejo, pero tenemos que equilibrar justamente esas condiciones para que haya un acceso, ¿no? A la igualdad de derechos, a que haya un pleno ejercicio de los derechos humanos. Entonces, hay mucho que hacer, ¿no? Eh, Tenemos que eliminar barreras, tenemos que hacer esfuerzos y trabajar por acortar brechas. Tenemos que reconocer que existen desigualdades históricas y estructurales y trabajar para ello, ¿no? No es salvaguardar los derechos de unas personas o de un grupo social para pues dejar de atender los derechos de otro grupo social o de otras personas. Eso no es justamente cerrar las brechas, ¿no? Equilibrar, hacer esfuerzos por equilibrar esta igualdad hacia el acceso pleno de los derechos humanos.
Y pues solamente así, ¿no? O sea, solo si empezamos a hacer eso, estaríamos construyendo una sociedad hacia la paz, una sociedad para la paz. Todo eso implica la justicia social. ¿Y sabían ustedes? Podemos pasar a la siguiente, doctora. Gracias. También otro dato curioso, ¿sabían ustedes que el día de mañana se celebra el Día de la Justicia Social? Que volvemos un poco a lo que les decía, ¿no? Estos días internacionales no son para regalar chocolates, ¿no? O flores, sino son más bien para recordar todos los esfuerzos que tenemos que hacer todavía, seguir poniendo en las agendas, ¿no? Tanto personales como públicas, todos estos trabajos y todos estos esfuerzos tendientes a la paz, la justicia social, la cultura de los derechos humanos. Entonces, hay mucho que hacer en ese sentido. Doctora, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Lo que les decía, que hasta el 26 de noviembre de 2007, pues la ONU, ¿no? La Asamblea General declaró el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. Gracias, doctora. Pasamos a la siguiente. Y bueno, hablando en este tema de, gracias, de que los trabajos pues se tienen que soportar en una plataforma, pues estos también 8 pilares básicos, ¿no? También empezamos por ahí, de una paz positiva, de una paz que trabaja, ¿no? Por todo esto que hemos platicado hasta el momento. Entonces, solamente son 8 pilares para empezar, ¿no? De ahí necesitamos pues más trabajos, pero bueno, para empezar, solamente como condiciones mínimas, tendríamos que estar hablando de un buen funcionamiento del gobierno, ¿no? Este fortalecimiento a las instituciones. Tendríamos que estar hablando de una distribución equitativa de los recursos. Tendríamos que hablar de libre flujo de información. Em, Tendríamos que estar hablando también de un entorno empresarial sólido, de un alto nivel de capital humano, de la aceptación de los derechos de todas las personas, de bajos niveles de corrupción y buenas relaciones con la persona más próxima, ¿no? Con vecinas y vecinos, que no nada más es donde vivo, ¿no? Sino donde convivo, donde trabajo, donde hago mi vida, ¿no? Entonces, solamente para empezar necesitamos estos 8 pilares. Y yo les invitaría a la reflexión, ¿no? ¿Qué tanto de estos 8 pilares tenemos actualmente? ¿Tenemos deficiencias en alguno? ¿En algunos? Seguramente sí, ¿no? ¿Y qué entonces qué ha pasado de 37 años a la fecha que empezamos a hablar de cultura de paz? Pues es una buena reflexión, ¿no? Es una buena invitación a la reflexión. Bueno, estos 8 pilares nos los enseña, ¿no? Nos los pone también ahí en relieve el Instituto para la Economía y la Paz y nos habla, les digo, de condiciones muy, muy básicas y muy mínimas que tendríamos que tener para realmente volcar nuestro trabajo de paz en esta plataforma de paz positiva. Y volvamos a ver aquí que tenemos necesidad de la aceptación y reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos humanos de las demás personas, la importancia de un buen gobierno para un Estado de Derecho, ¿no? Para que nuestras instituciones pues respondan a las necesidades para las cuales fueron creadas. Necesitamos tener un libre flujo de información para tomar decisiones adecuadas, decisiones atinadas y que respondan a las necesidades de la sociedad, ¿no? Debemos tener bajos niveles de corrupción para que el presupuesto destinado llegue a lo que está destinado, ¿no? Y pues también va de la mano con un capital humano fortalecido, que sumamos los talentos de estas personas, ¿no? Y que tengamos un entorno empresarial sólido que va de la mano con la justicia social y que justamente este año es un pretexto para pensar en ello, ¿no? En la importancia de un entorno empresarial que genere oportunidades enfocadas y con esta perspectiva en juventudes, en género, eh, en economías verdes, ¿no? Y sostenibilidad. Entonces, vamos a esto. Tenemos mucho, mucho trabajo que hacer para solo comenzar con estos em, elementos mínimos, ¿no? De los que necesita la paz, ¿no? Necesita la cultura de paz. Gracias, doctora. ¿Podemos pasar a lo siguiente? Gracias. Bueno,
En los textos de las Naciones Unidas y principalmente de la UNESCO, nos habla de que la educación desempeña un papel crucial en la promoción de la cultura de paz. Y bueno, esto desde entornos internacionales y para nuestro campo, que es el campo de en nuestra región, ¿no? Que es la región latinoamericana, tenemos también, pasamos a la siguiente doctora, por favor. Gracias. Tenemos el artículo 13 del Protocolo de San Salvador del derecho a la educación. Y entre otras cosas nos habla de que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana, ¿no? Es un derecho puerta, por eso es tan importante, porque el que tengamos derecho a la educación pleno, en pleno ejercicio, nos abre la puerta al pleno desarrollo de toda nuestra personalidad, de toda nuestra humanidad compartida. Entonces, nos volca, ¿no? Sobre el sentido, ¿no? De la dignidad como faro, como bien supremo, ¿no? Que tenemos que trabajar para fortalecerlo. Y otra vez nos habla de la importancia del respeto de los derechos humanos para todas las personas y sus libertades fundamentales. La importancia de la justicia, ¿no? Y de la paz. Otra vez. Entonces, aquí otra vez estamos entrelazando el derecho a la educación con la paz y cómo es una de las vías más productivas para que realmente podamos estar trabajando por la cultura de paz. La educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues que todas las personas tienen que ser escuchadas. Todas las personas y todos los sectores tendrían que tener los canales adecuados para ser efectivamente escuchados y también como sujetos de derecho tener una participación activa en una creación de agenda compartida, de proyectos compartidos, ¿no? Entonces, todo esto implica vivir en una sociedad democrática, pluralista nuevamente. ¿Qué nos dice la pluralidad? Lo que decíamos hace un momento, es revalorar la diversidad. Entonces, podríamos estar hablando de lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y entonces promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. Todo esto tan solo para hablar de la importancia del derecho a la educación. Aquí, bueno, podemos pasar a la siguiente doctora, de favor. Gracias. Justamente para interactuar un poco con ustedes. Aquí les invito a participar en este Menti sobre cómo la educación, cómo ven ustedes, ¿no? Esto de que la educación desempeña un papel crucial en la promoción de la cultura de paz. Y aquí les pongo el QR si lo gustan escanear con su teléfono o si quieren entrar a Menti y colocar este código para poder participar y en un momentito proyecto el Menti en lo que ustedes van participando. Muy bien, ya la tengo aquí. Aún no tengo participaciones de ustedes, pero ahorita que... Ok, en un momento la proyecto. Por acá nos comparten que conocimientos de cómo llevar el diálogo. Perfecto. Justamente necesitamos tener conocimientos, ¿verdad? Para abrir el diálogo y también la técnica, ¿no? Conocimientos de la técnica. Muchas gracias. Doctora, ¿cree que me pueda dar oportunidad de proyectar un momentito? Creo que usted deja de proyectar la
la presentación y yo me da oportunidad de presentar el Menti. Muchas gracias. Y ahorita regresamos a la presentación. Muy bien, creo que ya se ve ahí. Muchas gracias. Pues entonces estamos compartiendo aquí las participaciones porque es un medio para dar a conocer los pilares, conceptos, ¿no? Las condiciones mínimas que necesitamos, ¿verdad? Para la construcción de paz. Es muy importante porque se puede enseñar desde la niñez a tener una cultura de paz. Exacto, empecemos a edades tempranas, ¿no? También por eso es importante el derecho a la educación desde infancia temprana, ¿no? Y en atención a la progresividad, ¿no? A la autonomía progresiva de las infancias. Directamente responsable, ¿ok? Para poder hacer que los individuos lleguen a una mejor convivencia, perfecto. Fortalece los valores como respeto, solidaridad, permiten reconocer la dignidad de todas las personas, fabuloso, exactamente, ¿no? A través del faro que tenemos, ¿no? Sobre la humanidad y sobre la dignidad que tiene que guiar nuestras acciones. La educación no solo es la formación intelectual, sino también el fortalecimiento de valores, actitudes y habilidades, lo que ayuda a convivir armoniosamente y con respeto. Muy bien. El diálogo y el trato con las personas. Dices, wow, sí que desempeña un papel crucial, ya que en algunas ocasiones, por cuestiones familiares, los jóvenes o las juventudes o infancias traen deficiencia en atención con los padres o posiblemente violencia. Exacto, ¿no? Anteriormente se decía que la escuela a veces era para algunas infancias, adolescencias y juventudes el único lugar seguro y lamentablemente ahora ya no es el único lugar seguro, ¿no? También tenemos mucho que hacer en entornos socioeducativos. Nos prepara para desenvolvernos de mejor manera y ayudar a las demás personas, por supuesto. La educación tiene un papel fundamental y decisivo en lo que es la promoción de la cultura de paz, ya que sienta las bases de la formación ciudadana, el diálogo y la convivencia armoniosa. Exactamente. Nos extrae los valores y mejores cualidades de las personas, claro, para reconocer también los valores y las mejores cualidades de las otras personas, ¿no? También construyendo nuevas formas de relación, dinámicas de introspección acerca de qué rol tenemos en la construcción de paz y aprender el valor de la paz. Claro, ponernos ahí la semillita, ¿verdad? De por qué es importante el trabajo hacia la paz. Formación de valores y habilidades con enfoque integral es muy importante ya que la educación inicia desde los primeros años de las personas y principalmente en la familia y después en las instituciones educativas. Claro, genera valores, con la impartición de valores, fomentando el diálogo, desarrolla la empatía y la resolución no violenta de conflictos. Exacto. Eh, cumple con un rol fundamental en el impulso de la cultura de paz, ya que no solo transmite conocimientos, sino que también fortalece valores, actitudes y habilidades. Exactamente, todo eso, ¿verdad? El respeto por los derechos, además de fundamentales humanos, ¿no? Yo diría, la educación no solo es acumular datos, es el motor principal para transformar la mentalidad de una sociedad para construir una cultura de paz. La educación actúa como el puente entre el conflicto y... Ay, ya no vi. Pero sí, efectivamente, eh, esta, esta parte, ¿no? Nos invita a... Ay, ay, podemos regresar a la presentación, doctora. Muchas gracias. Justo, ¿no? Justo es muy importante la educación, como les decía, como un derecho puerta que nos permite el desarrollo de habilidades. Pasamos a la siguiente, gracias. Nos invita al desarrollo de habilidades y de condiciones, ¿no? Que nos permitan la apertura y el encuentro, ¿no? Con la otra persona hacia el diálogo. Y justamente paso a esta otra parte que es el camino del encuentro y el diálogo. Gracias, doctora. Y traigo esta otra frase para ustedes. Siempre que se busca un entendimiento, hay buena voluntad. Este es de un filósofo muy querido, Gadamer. Y bueno, ¿qué nos dice esto, no?
pues si queremos ir hacia el entendimiento, pues hay buena voluntad, ¿no? Y las personas que nos dedicamos a la mediación sabemos que la voluntad es una de las condiciones principales para poder entrar a una sesión de mediación, ¿no? Participar de este mecanismo para resolver de manera no violenta gestionar los conflictos, ¿no? Gracias, doctora. Pasamos a la siguiente. Y bueno, justo quiero platicarles, ¿no? De la maestría que tenemos aquí en México y del cual, pues como al ser 100% en línea, es pues una gran oportunidad para compartir, es justamente un espacio de encuentro, ¿no? Para generar estas habilidades. Ya hablamos de la importancia de valorar todas las habilidades y toda la diversidad y cómo abrirnos al diálogo, la importancia de la educación, pues justamente este es una oportunidad y un espacio, un programa de estudios que nos invita al encuentro y a generar habilidades para el diálogo y para la no violencia y justamente para construir la paz, ¿no? Como les decía, es algo que no nada más tenemos que pensar, sino mucho que hacer sobre ella. Pasamos, por favor. Les quiero compartir que en esta maestría justamente vemos una ocasión para el encuentro y el espacio porque tenemos alumnado y aquí es la invitación para que pues se unan con nosotras y con nosotros aquí en el Instituto para la Paz en esta maestría porque es un encuentro gracias a que es en línea, de distintas latitudes y se enriquece mucho, ¿no? El trabajo, la participación en clase, el desarrollo de las sesiones, porque tanto nuestro estudiantado como el cuerpo docente es internacional. Entonces eso enriquece mucho, valoramos por supuesto todos los talentos y es un espacio para desarrollar herramientas que nos permitan el ver cómo construir la paz desde nuestras esferas más inmediatas, desde el trabajo que a lo mejor ya hemos venido desarrollando mucho tiempo y es una ocasión para profesionalizarlo. Nos ayuda a tener habilidades para transformar los conflictos de manera positiva y desde ahí prevenir violencias, ¿no? De todas las manifestaciones que hay, pues, y que vemos en la sociedad en la que vivimos hoy en día, que va corriendo la diversidad de violencias, pues este también es una ocasión para tener mejores habilidades y prevenir esas violencias. Es el estudio del desarrollo sostenible, ¿no? Partimos de ahí, justamente ya platicamos un poquito de la justicia social, la importancia de los pilares mínimos y las condiciones mínimas, entonces hablamos y estudiamos y trabajamos sobre también el desarrollo sostenible en este programa de estudio. Y bueno, también, sobre todo, nos da un enfoque, ay, perdón, la última partecita, nos da un enfoque transversal, ¿no? Y un enfoque enriquecido gracias a estos pilares donde, bueno, trabajamos por la construcción de la paz y la transformación positiva de conflictos, trabajamos sobre los medios y mecanismos alternativos alternativos de solución de conflictos, de gestión de conflictos. Y también tenemos un área, ¿no? Un pilar también sobre la investigación para la construcción de paz. Entonces, aparte de la teoría, tenemos el cómo, ¿no? Desarrollamos habilidades para cómo construir esta paz y la fortalecemos desde la investigación. Gracias, doctora. Podemos pasar a la siguiente. Y bueno, como para ir cerrando y dar espacio a las preguntas, quiero traer este llamado a la acción con ustedes. Tendamos puentes de diálogo entre saberes, ¿no? Con esta diversidad, reconociendo la diversidad de saberes, para generar acciones solidarias y transformadoras al servicio de una cultura de paz. Al final, todas las personas estamos al servicio de la cultura de la paz, ¿no? Y con esto, bueno, podemos avanzar. Gracias. Con esto les agradezco mucho el favor de su presencia, de su participación. Aquí en la siguiente diapositiva pongo mi correo para continuar el diálogo. Doctora, podemos pasar a la siguiente. Gracias. Y bueno, hasta aquí sería como mi exposición para que demos oportunidad a un par de preguntas que a lo mejor ustedes pudieran tener. Y de todos modos, aquí les dejo mi correo para continuar la conversación. Muchas gracias por su atención y pasamos a la sesión de preguntas, respuestas y comentarios. Por acá veo que, ¿qué tan importante es construir una cultura de paz? Pues lo estamos viendo en la sociedad, ¿no? Es muy, muy importante empezar a trabajar, o más bien
reforzar los esfuerzos que hay alrededor de esta cultura de paz, porque si no tenemos las crisis que tenemos de violencia. Dice, sobre todo es la formación integral, la educación, sí, exactamente. Es verlo de manera integral, ¿no? Transversal de derechos humanos, de enfoque en infancias, de enfoque en juventudes, el cuidado hacia nuestras infancias, hacia nuestras juventudes, hacia nuestras adolescencias, la importancia de reconocer esta autonomía progresiva de este grupo de personas, ¿no? Que el interés superior de la infancia sea nuestro eje, ¿no? También en sus tres dimensiones como derecho de estas infancias, como principio rector para las decisiones de juzgadoras, juzgadores y de que todas las personas que trabajamos a favor de los derechos humanos pues tengamos esta atención hacia las infancias, ¿no? Entonces implica mucho, ¿no? Justamente como bien lo dicen por acá, es un eje rector, justo. Um, por acá también tengo un comentario que dice, para empezar a hablar de cultura de paz se debe iniciar realizando el diagnóstico que señale cuáles son las razones para la existencia del conflicto, precisando cuándo ocurre para luego señalar las causas contra las cuales se debe dirigirse la paz que se desea. Totalmente, tenemos que empezar por dónde estamos paradas, ¿no? Parados y dónde estamos, en qué lugar estamos ocupando como personas y como nación, ¿no? Ver el diagnóstico para ver exactamente qué tenemos que aplicar hacia la cultura de paz, ¿no? Justo, sí, apoyo totalmente. Construcción de ciudadanía democrática. Justamente la ciudadanía democrática y un Estado de Derecho y una democracia invita a la participación activa de todas las personas, ¿no? Debemos de abrir esos canales de comunicación y la democracia no es solo ir a votar, sino la democracia es participar activamente, ¿no? Aquí lo veíamos, la sociedad civil, la academia, todas las personas y todos los sectores tienen algo que aportar, algo que decir, algo que están viendo, ¿no? Desde su entorno más inmediato hacia la cultura de paz. Entonces hay que escucharles y hay que darles en los canales para estas propuestas y que se pongan en acción, ¿no? Se pongan en funcionamiento. Por acá tengo otra pregunta donde dice, ¿cuáles son las cosas indispensables para hacer una verdadera cultura de paz en las sociedades latinoamericanas? Pues ya vimos que algunos de los enfoques, o bueno, sí, de las condiciones mínimas son estos pilares, ¿no? Creo que de las condiciones mínimas que necesitamos es ese respeto a los derechos humanos. Para hablar de una cultura de paz, tenemos que empezar por una cultura de los derechos humanos y entender justamente que hablar de derechos humanos es lo más protector para las personas, ¿no? Siempre me gusta hablar de esta analogía, ponerse los lentes de los derechos humanos es ver qué va a ser lo más protector y más beneficiado hacia las personas en torno a su dignidad. Y eso no quiere decir que tengamos un enfoque paternalista o de, ay, pobrecito, ¿no? No, no, no. Es más bien qué es lo mejor, lo más beneficioso para las personas, lo más protector, qué se ha dicho a nivel internacional y que yo puedo adaptar a mi sistema judicial en mi país. Eso es un enfoque en derechos humanos. No es andar ahí pobreteando a las personas, ¿verdad? Eso no es. Entonces, creo que en América Latina tenemos también mucho que hacer en materia de derechos humanos y en materia de fortalecer a nuestras instituciones para que realmente hablemos de justicia, ¿no? Y de estos pilares que compartíamos, para que realmente en nuestras instituciones sepamos que podemos acudir a ellas, ¿no? No que digamos, no, ¿para qué voy si solamente pierdo el tiempo, ¿no? O que vemos justamente que nuestros sistemas judiciales están rebasados y por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos dedicándonos a la mediación y buscando otras alternativas para acceder a la justicia y que la justicia sea vívida, ¿no? Que vivamos en este Estado de Derecho. Por acá creo que ya leí todas las preguntas. No sé si tuviéramos alguna otra. No veo en el chat nuevas. Muchas gracias. Ahí las buenas palabras, las felicitaciones. Y bueno, creo que ¿a cuál congreso? Doctora Anita, Sí. sí, nos hacen llegar una consulta. Nos dice, ¿cómo se puede articular la justicia restaurativa con la construcción del diálogo social? Más, muy importante, ¿no? La justicia restaurativa que justamente, gracias, sector, justamente, ¿no? Tendríamos que ir hacia
hacia que la justicia lo que quiere es restaurar, ¿no? No venganza. A veces hemos tenido enfoques donde no queremos justicia, sino queremos venganza. Y el enfoque restaurativa es justamente que nos sirva para lo que se supone está creada, para un buen funcionamiento del tejido social, ¿no? Entonces, dice, eh, perdón, ¿cuál fue la primera parte de la pregunta? ¿Cómo se articula la justicia restaurativa con la construcción del diálogo social? Ok, pues justamente en la escucha, ¿no? Tendríamos que escuchar qué necesitan las personas, qué necesita esa comunidad al que fue afectada, ¿no? ¿Qué necesita para sentirse reparada? Y eso no quiere decir que, pues ya no, ya que no cumpla la pena, ¿no? Pues el derecho penal está para algo, ¿no? Por supuesto que sí, pero una parte es el enfoque y el funcionamiento del derecho penal y otra parte es la necesidad de restaurar el tejido social, de hacernos responsables, qué parte me toca a mí. Seguramente conocen a Kay Pranis. Kay Pranis es la persona que retoma los círculos de paz y círculos restaurativos de, de comunidades originarias y nos los trae aquí al occidente y nos habla justamente ella de esta parte donde dice, bueno, es que la sociedad piensa que ay, esta persona ya nos causó daño, hay que aventarla, ¿no? Hay que botarla afuera, como si desapareciera. O sea, es un enfoque muy equivocado. Es como si nosotros dijéramos, esto es basura, pues lo aviento por la ventana y va a desaparecer, ¿no? ¿De dónde más salió esa persona que delinquió? Pues de la misma sociedad. Entonces, tiene que haber una participación activa de la sociedad porque está siendo criminogénica, ¿no? Y de esa persona para que pueda impactarse la conciencia y sea capaz de decir, bueno, ya vi de qué manera afecté a esta sociedad, a qué es mi sociedad y qué puedo hacer para restaurar eso, ¿no? Y por el otro lado, la función del derecho penal que para eso está, ¿no? Por acá, nos queda mucho por hacer. Pues sí, 37 años, ¿no? Todavía no han sido suficientes. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Pues más que el gobierno, yo creo que es más bien qué tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Creo que el gobierno pues es una parte, ¿no? Nada más, pero también tiene que haber mayor involucramiento de la sociedad porque justamente les digo, esta sociedad democrática parte de una interacción, de una participación activa de todos los sectores. Entonces, más que el gobierno, creo que lo tenemos que hacer toda la sociedad y también ocupo esta analogía a veces, ¿no? Cuando nosotros vamos a un partido de fútbol, así en el estadio de soccer, eh, bueno, no sé si también para sus países, ¿no? Pero estamos en el partido de fútbol y se empieza a hacer, aquí en México le llamamos la ola, ¿no? Donde todo el mundo empieza a levantar las manos y así la afición apoya a su equipo, ¿no? A sus jugadoras y jugadores. ¿Qué pasa ahí? No viene el árbitro y les dice, a ver, una, dos, tres, vamos a hacer, ¿no? Le vamos a apoyar. No vienen autoridades, ¿no? De las federaciones de fútbol a decirnos vamos a apoyar. No vienen autoridades, nace de la afición, ¿no? Entonces es igual. O sea, la cultura de paz y el trabajo de la cultura de paz tiene que empezar desde la sociedad. Y, por supuesto, la sociedad tiene todo el derecho de exigirle al gobierno, ¿verdad? Entonces, más que qué tiene que hacer el gobierno, es qué puedo hacer yo. Cuando los estados respetan los derechos fundamentales de las personas, podríamos hablar de paz social. Bueno, aquí, pues, los derechos fundamentales solamente son los que están positivados. Más bien tendríamos que hablar de un enfoque más amplio, que son los derechos humanos, más allá de solo los fundamentales. Y también, ¿no? Pues sí es una condición necesaria, pero vuelvo a esto, los estados somos todos. El estado sabemos que es su población, su territorio, su gobierno. Entonces, el estado es todas estas esferas y todas las esferas sí que recaen en el estado, pero el estado pues somos estas figuras, ¿no? Somos parte del estado. Pues les agradezco mucho su atención. Por Doctora, mi parte voy una, cerrando. Muchas gracias. doctora Anita, si nos permite una última pregunta, por favor. Claro, claro. Mire, de acuerdo a su experiencia, nos podría mencionar si el conflicto es inevitable en toda sociedad,
¿Usted cree que deberíamos educar más en cómo resolverlo o en cómo evitarlo? Bueno, muy interesante, muchas gracias. Primero me gustaría hacer una diferencia. Lo que se resuelve es el problema. El conflicto es un proceso y se gestiona. Uno, sí partimos de que siempre va a haber conflictos porque somos humanos, porque hay relaciones de poder, porque vivimos juntos, porque hay carga emocional, ¿no? Porque hay desigualdades estructurales, históricas. O sea, partimos de todo eso. Entonces, conflicto siempre va a haber. Lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarlo y dotar de elementos mínimos y habilidades a toda la sociedad y a todos los grupos, ¿no? De cómo gestionarlos sin que venga alguien a imponer, ¿no? Entonces, quise partir de eso, ¿no? La problemática se resuelve, pero el conflicto se gestiona. Y sí, por supuesto que partimos, el enfoque de la cultura de paz parte de que tenemos que convivir con las violencias, pero no quiere decir que vamos a crear nuevas violencias o que vamos a apagar el fuego con el fuego, sino más bien que vamos a tener habilidades para seguir, o sea, más bien para detener que se siga activando el espiral de la violencia y más bien tendríamos que aplicar otros enfoques, ¿no? Más humanos, más restaurativos, ¿no? Más que empiezan a resolver pues esta duda que tenemos con la sociedad, que empiezan a volver a tejer y a restaurar el tejido social, más que el castigo, ¿no? U otras acciones que pudieran romper más, ¿no? Muchas Muchas gracias, gracias. doctora Anita. Muy interesante la ponencia y de verdad las felicitaciones también de parte de todo el equipo que estamos por acá. Seguidamente vamos a Muchas tener la gracias. participación de la doctora Alexandra, quien tiene también un mensaje que darnos respecto al tema y el agradecimiento a nuestra ponente del día de hoy. Bienvenida, doctora. Gracias, Miguel. De verdad que primero Active su micrófono, doctora. ahora sí. Bueno, como decía, felicitaciones por tu disertación. Estamos recibiendo muchos comentarios muy, muy, muy buenos. Felicitaciones, de verdad, nos manifiestan y lo hemos visto súper claro, muy motivador, que es lo que siempre es bueno promover para que las personas pues asuman también los compromisos. En realidad para nosotros es satisfactorio tener esta oportunidad de generar estos espacios de reflexión, de análisis, de compartir comunicaciones, información que es tan necesario para que nosotros vayamos fortaleciendo nuestros conocimientos, para que aprendamos cosas que a lo mejor a veces ni le tomamos atención, pero en realidad a veces están frente a nosotros y que es necesario que nos lo recuerden taxativamente para poder asimilarlos y a partir de eso empezar a comprometernos a promover los temas. En realidad, te agradezco mucho porque nos has dado la oportunidad de recordar el concepto de cultura de paz, pero verlo desde una perspectiva a manera de propuesta ética, como una propuesta social, como una propuesta educativa, que está orientada pues a transformar los conflictos, pero de una manera positiva y positiva a través del diálogo, de la cooperación, del respeto a la dignidad humana y tomarlo en cuenta desde la perspectiva del enfoque del derecho humano. Y entiendo que se parte de la idea central de que coincidir, o sea, no necesariamente implica que nosotros tengamos que pensar igual, sino que eh, debemos de partir del contexto en el cual nosotros nos encontramos y asumir esa responsabilidad colectiva de querer convivir, pero desde el hecho de que para eso debemos de reconocernos, como bien dijiste, ¿no? Reconocer nuestra humanidad. Coincidir, además, desde este punto de vista también implica, como lo has dicho, también educarnos para la convivencia, valorar al otro, ejercer liderazgos, orientarnos hacia la comprensión, hacia practicar la reconciliación, la reparación,
Y realmente destacar pues a la cultura de paz pues, implica que debemos reconocer que se fundamenta en el valor, como bien dijiste, es en el respeto, en el reconocimiento al otro, en la dignidad, en la justicia social, el respeto a los derechos humanos, a las actitudes que nos conllevan al diálogo, a la cooperación, a esos comportamientos que nosotros debemos asumir que estén orientados a la prevención de la violencia, a lo que señalaste respecto al tema de la igualdad de los derechos y las oportunidades, que obviamente parte del hecho de reconocer las desigualdades también, ¿no? Porque creo que esa es la premisa para poder avanzar. Y además has hecho referencia también al tema de la justicia social, porque también es un componente esencial para la cultura de paz. Y eso definitivamente también nos trae también a reconocer también que es fundamental es también la educación. La educación es fundamental porque eso también nos ayuda a nosotros a reconocernos y además a adentrarnos al desarrollo pleno de las personas, ¿no? Al respeto de los derechos, a reconocer que somos ciudadanos y que nosotros tenemos la facultad también de participar democráticamente y además de manera, digamos, responsable. Y para eso es necesario la comprensión, el conocimiento, la tolerancia, el promover valores, el comprometerse también a construir una cultura de paz. Me ha parecido realmente fabulosa tu disertación. Hay ideas que he ido rescatando respecto a tu exposición y de verdad muchísimas gracias porque nos estás dejando esa semillita para reflexionar, para analizar cuán importante es la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos para poder promover esa cultura de paz que es tan necesaria para que tengamos bienestar y calidad de vida. Muchísimas gracias, Ani, de verdad, muchísimas gracias. Felicitaciones. No va a ser la última vez, no es la primera vez ni la última vez. De hecho, vamos a abusar de tu generosidad para poder tenerte en otra oportunidad. Y igual cuenta también con nosotros para poder ir tejiendo esta, esta cultura de paz que tanto se necesita porque todos somos artesanos de paz y aquilar muy fino para poder lograr esa salud mental y paz que todos nosotros deseamos. Muchísimas gracias, mi querida Ana. Muchas gracias también. Gracias. Muchísimas gracias, estimados participantes. Estimada ponente del día de hoy, que nos ha honrado con su presencia, a la doctora Ana Santiago Jiménez. Muchísimas gracias, doctora Alexandra. Y estimados participantes, de esta manera pues hemos llegado entonces a la parte final de la conferencia virtual internacional Coincidir en una cultura de paz, el camino del encuentro y el diálogo. A todos los participantes agradecemos mucho su permanencia, su asistencia del día de hoy y con nosotros será hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Jesús,